Señores embajadores, señores profesores, miembros de la Academia de Ciencias Sociales de China, señoras, señores, queridos estudiantes, queridos amigos, ante todo quiero agradecer al Instituto Cervantes de China, a mi editor chino, a las embajadas de España y del Perú, por organizar esta visita a este fascinante país, donde había estado una sola vez antes, pero hace esto ya 15 años, y han pasado tantas cosas en China que tengo la sensación de llegar a un país completamente diferente. Me siento muy honrado con esta distinción que acabo de recibir, que me asocia simbólicamente a esta Academia de Ciencias Sociales, y ni qué decir que haré todo lo posible para estar a la altura de este reconocimiento. Me encuentro en una situación un tanto difícil porque se supone que en esta charla debería hacer una síntesis de mi trabajo de escritor. No sé cuántos de ustedes estén algo familiarizados con las cosas que yo he escrito, con la literatura hispanoamericana o de lengua española, y qué conocen y qué desconocen de mí. Así que voy a tratar de hacer una síntesis muy apretada de lo que he hecho como escritor. Yo nací en el Perú, en una ciudad del sur que se llama Arequipa, hace 75 años, y casi no tengo recuerdos personales de la ciudad en la que nací porque viví solo un año en ella. Mi familia se trasladó a Bolivia cuando yo tenía un año, de tal manera que todos mis primeros recuerdos no son peruanos sino bolivianos, de una ciudad de provincias que se llama Cochabamba y que para mí representa realmente eso que se llama el paraíso de la infancia, porque en los 10 años que yo viví en Cochabamba fui realmente inmensamente feliz. Viví en estado de inocencia, en una familia que era casi una tribu por lo numerosa, mis abuelos, mis tíos, mis tías, mi madre y unas primas, en una casa muy grande donde con mis compañeros de colegio podíamos reproducir las películas de aventuras que veíamos. Y eso les da a ustedes una idea de la enormidad de ese lugar. Allí me pasó la cosa más importante que me ha pasado en la vida, que fue aprender a leer. Aprendí a leer cuando tenía 5 años y siempre digo que es la cosa más importante que me ha pasado porque todavía recuerdo el extraordinario enriquecimiento de la vida que significó para mí poder descifrar las palabras de esos libros de aventuras, que era lo que leíamos los niños en mi tiempo. No eran libros de dibujos, sino libros de palabras que había que descifrar, convertir en imágenes, y esas imágenes pues se convertían en aventuras que nos hacían vivir a los lectores precoces de esos años experiencias extraordinarias. Nos hacían viajar por el espacio, por el tiempo, nos hacían vivir fuera de la normalidad, proezas extraordinarias, y creo que la pasión con la que yo viví realmente las aventuras que leía debió ser el origen de mi vocación de escritor. Yo no lo recuerdo, pero mi madre me contaba que las primeras cosas que escribí, los primeros indicios de lo que podía ser una vocación literaria, fueron continuaciones de las historias que leía, que me apenaba que se terminaran, o cuyos finales no me gustaban y entonces los cambiaba.
Yo no recuerdo, pero dice que siendo todavía de muy pocos años, se manifestó algo que podríamos llamar los indicios de una vocación. Esa época era muy difícil para un joven sudamericano pensar que podría dedicar enteramente su vida a escribir. La literatura no era propiamente una profesión, parecía más un hobby, un entretenimiento, algo a lo que uno dedicaba los fines de semana o los días feriados, en tanto que la mayor parte del tiempo uno se dedicaba a una profesión, diríamos, alimenticia. De tal manera que yo no pensé en mis primeros años, cuando era niño o adolescente, que algún día podría ser solo un escritor. Me gustaba mucho la literatura, sentía que esa era mi vocación, pero pensaba que tendría que dedicar mi vida pues a una actividad profesional, alimenticia, y que tendría que organizar mi vida de tal manera que la literatura pudiera de algún modo encajar en unos horarios que estarían principalmente dedicados a una profesión liberal. Así que entré a la universidad a estudiar abogacía y letras. Lo que me gustaba eran las letras, pero la abogacía pensaba yo un poco ingenuamente que era una profesión que estaba bastante cerca y que podía conciliarse bastante bien con la vocación literaria. Eran unos años muy difíciles para el Perú. Vivíamos una dictadura militar, la dictadura del general Odría. El general Odría había dado un golpe de Estado contra un gobierno democrático el año 1948 y la dictadura militar duró 8 años, por eso en el Perú la llamamos el ochenio. Fueron unos años muy difíciles y muy duros para mi generación, es decir, los peruanos que en esos años pasamos de ser niños a ser adolescentes y luego adultos. Había una ley de seguridad interior que había prohibido todos los partidos políticos. Había una censura muy estricta en los diarios y en las radios. No había todavía llegado la televisión al Perú. La universidad a la que yo entré a estudiar, la Universidad de San Marcos, la más antigua de América, una universidad con una tradición de inconformidad y de rebeldía, había sido devastada por la represión, ya que el año anterior a mi ingreso, el año 52, había habido una huelga política contra la dictadura y había muchos profesores y estudiantes que estaban presos y algunos en el exilio, de tal manera que la universidad donde yo entré vivía una atmósfera de gran tensión, de gran recelo y de gran inseguridad. La dictadura tenía indicadores disfrazados de alumnos para informar sobre posibles actividades subversivas, de tal manera que no sabíamos realmente los estudiantes si estábamos conversando con compañeros universitarios o con policías disfrazados de estudiantes. Había una actividad política clandestina, había principalmente 2 partidos que resistían, pero que eran minoritarios dentro de la misma universidad y cuyas actividades eran todas, por supuesto, clandestinas. El Partido Aprista, un partido de centro-izquierda, y el Partido Comunista, que era el más pequeño de los 2. Les cuento esta atmósfera porque esta experiencia que yo viví en la universidad fue para mí muy importante desde el punto de vista de mi trabajo de escritor. Creo que desde esos años pensé que alguna vez escribiría una novela tratando de describir esa atmósfera en la que el control dictatorial de todas las actividades, en cierta forma, envenenaba la vida nacional y tenía repercusiones
prácticamente en todos los ámbitos de la experiencia social, incluso en actividades muy alejadas de lo político, la vida profesional, la vida familiar, la vida amorosa de las gentes y desde luego la vida universitaria. Bueno, pues muchos años después de haber vivido esa experiencia, escribí una novela, que es una de las novelas más difíciles, que más trabajo me costó escribir, y una novela que acaba de salir precisamente en estos días, traducida al chino. Se llama Conversación en la Catedral. Quizá hablándoles un poco de esta novela pueda revelarles qué orientación tuvo desde que yo era muy joven mi vocación literaria. Esos años de los que les hablo, los años 50, yo entré a la universidad el año 1953 y salí en 1958, fueron unos años que estuvieron muy marcados, no solo en el Perú, sino creo que en toda América Latina, por la influencia de la cultura francesa. Eran los años del existencialismo y los escritores existencialistas traducidos al español, principalmente en México y en Argentina, de donde nos llegaban los libros que leíamos, tenían una gran influencia en toda la vida académica, cultural y específicamente literaria. En mi caso, una influencia enorme fue la de Jean-Paul Sartre. Sartre era un filósofo, un pensador y al mismo tiempo un escritor, novelista, cuentista, ensayista y desde luego un filósofo cuyos libros, no solo en Francia, no solo en Europa, sino también en América Latina, tuvieron esos años una enorme vigencia. Lo cito porque las ideas de Sartre sobre literatura tuvieron una gran influencia sobre mí, al igual que creo sobre muchos latinoamericanos de mi generación. ¿Qué nos decía Sartre? Por ejemplo, en un libro suyo, que para mí fue una especie de Biblia en mis primeros años universitarios, que es La literatura, o Situación 2 en francés, nos decía que la literatura debía comprometerse, que la literatura no podía ser una actividad disociada de la preocupación social y política, que la literatura era una forma de acción. Siempre recuerdo una frase de este libro: las palabras son actos. Uno con las palabras puede actuar sobre la historia, puede influir sobre la historia, puede darle una cierta orientación a la historia. No queremos escribir para no decir nada. No queremos, citando a Mallarmé, decía, escribir unos objetos que sean de una inanidad sonora. Queremos escribir para que la gente tome conciencia de los problemas que vive y para incitarla a actuar a fin de que los problemas que enfrenta encuentren una solución. Y si tenemos conciencia de que la realidad está mal hecha, para que tengamos conciencia de que está en nuestro propio poder cambiar esa situación. Para un joven sudamericano esas ideas eran muy estimulantes. En primer lugar, nos hacía sentir que la literatura no era una actividad gratuita, que podíamos vivir en países donde poca gente leía, donde las diferencias económicas, sociales, culturales eran enormes, pero que dedicarse a escribir de ninguna manera era volver las espaldas a la realidad, sino una manera de enfrentar la realidad críticamente y también de una manera creativa, porque la literatura era una forma de acción. Yo creo que las primeras cosas que escribí, las primeras novelas que escribí, están muy marcadas por la influencia de Sartre. Son novelas comprometidas en el sentido de que son novelas que tocan temas que afectaban a la vida social, por ejemplo, el tema de la dictadura,
el tema de una dictadura militar y las consecuencias que esta constitución política tenía en la vida social en todos sus aspectos. Quizá, vistas a la distancia, estas ideas no encajaban exactamente en la realidad, no porque la literatura no tenga efectos en la historia, no, ni muchísimo menos, sino porque seguramente esos efectos no se pueden planificar escribiendo de determinada manera para que los lectores reaccionen de cierta manera. Eso no ocurre matemáticamente. Las reacciones de los lectores varían enormemente ante una misma situación o una misma descripción, pero lo que sí creo que es cierto y en lo que creo que sigo siendo fiel a mi manera de entender la literatura de entonces, cuando era estudiante universitario, es en lo siguiente: que la literatura sí deja una huella en la vida, que la literatura no es gratuita, que si la literatura es profunda, que si está enraizada realmente en una problemática real y en ella de alguna manera se transparenta, se expresa la condición humana en toda su rica diversidad. La literatura sí deja una huella en la vida, educa la sensibilidad de las personas, estimula su imaginación, desarrolla en los lectores una actitud crítica frente al mundo, frente a la realidad, y nos enseña sobre todo que la realidad está mal hecha, que un país puede haber avanzado, puede haber progresado muchísimo, pero nunca lo suficiente para estar a la altura de nuestros anhelos, de nuestros sueños, de nuestros apetitos y nuestros deseos. Creo que el mundo que nosotros somos capaces de imaginar es un mundo que está siempre más allá del mundo real, que eso crea en nosotros un cierto desasosiego, un cierto malestar, que desarrolla en nosotros una actitud crítica hacia el mundo y que esa actitud crítica es un gran motor de la transformación, del cambio, del progreso. Tuve otra gran influencia en esos años, esta ya no tanto filosófica, sino más estrictamente literaria. Eran los años en que la novela norteamericana tenía una gran influencia, y no solo en América Latina, sino creo que en el mundo entero. La generación de Hemingway, de Faulkner, de Dos Pasos, es una generación que nos marcó muchísimo y que, por ejemplo, a mí me enseñó la riqueza de la forma literaria. Sobre todo William Faulkner. William Faulkner, un escritor del sur norteamericano, había escrito sobre una realidad que tenía muchas semejanzas con la realidad latinoamericana. En el sur había dos sociedades coexistiendo en la aspereza, a veces en la violencia, una sociedad blanca y una sociedad negra, una sociedad que estaba marcada por la discriminación, que estaba marcada por enormes desigualdades de tipo económico y social. De la misma manera que en el Perú, en Bolivia, en los países andinos, pues había dos sociedades coexistiendo también, a veces en la incomunicación, a veces en la violencia, con enormes desigualdades también culturales, económicas, sociales. Y para describir ese mundo, que era el mundo del sur profundo, Faulkner había creado una utilería técnica riquísima, de una enorme originalidad y de una gran riqueza. Una utilería técnica que tenía que ver con el lenguaje, ese lenguaje abundante, numeroso, selvático, que creaba a través de la densidad de las palabras una realidad única, de una enorme sensualidad, de un color riquísimo y también de una gran profundidad psicológica. Y al mismo tiempo había en las novelas de Faulkner una organización del tiempo, de los puntos de vista. Las historias generalmente estaban contadas desde narradores diferentes que se cruzaban y descruzaban como cediéndose
El testigo para contar una historia. Faulkner fue el primer escritor que yo leí con lápiz y papel a la mano, deslumbrado por la riqueza de sus construcciones, de sus arquitecturas narrativas, no solo leyendo y gozando sus novelas, sino también estudiándolas para aprender el oficio de un narrador moderno. Creo que, aunque muchos otros escritores tuvieron mucha influencia sobre mí, si tuviera que señalar a los dos más importantes, señalaría a Jean-Paul Sartre por su idea de la literatura y a Faulkner como gran creador de una técnica narrativa, de estructuras complejas, diversas, que tenían, digamos, una enorme funcionalidad para describir un mundo de la complejidad y la diversidad de la realidad peruana. Creo que mis primeros libros, Los cuentos de los jefes, mi primera novela que se llama La ciudad y los perros, La casa verde, y la novela que tiene que ver con los años de la dictadura de Odría, que es Conversación en la catedral, están muy, muy marcadas por la influencia de estos dos autores. En esos años, como muchos jóvenes latinoamericanos con vocación literaria, yo soñaba con partir, con salir al extranjero. El sueño era llegar a París. Todavía París aparecía como la capital de las artes y las letras, la ciudad donde uno tenía que llegar si quería ser un artista o un escritor, porque allí hasta el aire estaba contaminado de cultura, de literatura. Había esa idea romántica de París, y yo tuve la suerte de poder llegar a París. Cuando terminé la universidad tuve una beca para hacer un doctorado en la Universidad de Madrid. Estuve allí 2 años y luego viajé a Francia y viví en Francia 7 años. Y esos años fueron importantísimos también en mi formación literaria. Debo muchas cosas a Francia, cuya cultura marcó profundamente mi juventud, mi primera madurez. Pero quizá lo que más tengo que agradecerle a Francia fue que en Francia descubrí yo a América Latina desde el punto de vista cultural. Esto a muchos les parecerá irreal, pero la verdad es que en los años 50, un joven latinoamericano que vivía en el Perú sabía muy poco de lo que ocurría en los países vecinos, culturalmente hablando. Nosotros no sabíamos en el Perú qué escritores había en el Ecuador, qué escritores había en Colombia. En el caso de Chile sabíamos de la existencia de Pablo Neruda, un grandísimo poeta cuya fama, cuyo prestigio, cuyos poemas sí habían desbordado las fronteras y se conocían en toda América Latina, pero era uno de los rarísimos casos de un escritor latinoamericano que era realmente continental. Y sabíamos también muy poco de lo que ocurría en Uruguay, en Paraguay, incluso en la propia Argentina. Lo que leíamos venía de Estados Unidos, venía de Europa, de Francia, de Italia, de Inglaterra, pero sabíamos muy poco de lo que ocurría en nuestro propio continente. En París yo descubrí que había una literatura latinoamericana muy rica, que de México a la Argentina había en América Latina escritores de una gran originalidad y de una gran variedad. Y también descubrí que el Perú era parte de esta familia que tenía unos denominadores comunes mucho más importantes que las diferencias que existían entre ellos. Y empecé a sentirme más que un escritor peruano, un escritor latinoamericano. París, en esos años, era un lugar de encuentro de intelectuales latinoamericanos. Algunos de ellos, como era mi caso, vivíamos en Francia y otros no vivían allí, pero pasaban constantemente por París. Allí conocí yo realmente a muchos escritores latinoamericanos y entre ellos a los mejores. Allí conocí a Borges el año 63 en una gira de conferencias que hizo y que deslumbró a los franceses con su sabiduría literaria, con la originalidad de su mundo fantástico.
Allí conocí a Julio Cortázar, que vivía en Francia ya hacía muchos años y de quien fui muy amigo. Allí conocí a Carlos Fuentes, que no vivía en París, pero pasaba con mucha frecuencia por París. Allí descubrí a una serie de escritores latinoamericanos, magníficos escritores. Algunos de ellos llevaban ya muchos años escribiendo, pero por la falta de comunicaciones y la falta de distribución de libros, pues no habían llegado al Perú, habían llegado a cuentagotas y casi sin repercusión, como Juan Rulfo, el mexicano, Augusto Roa Bastos, el paraguayo, Jorge Edwards, un escritor chileno que también vivió en París en esos años y de quien me hice muy amigo. Y entonces la experiencia parisina, curiosamente, fue una experiencia que a mí me hizo sentirme latinoamericano, me hizo leer literatura latinoamericana, me hizo conocer a muchos escritores latinoamericanos y vivir una experiencia que fue muy hermosa, una experiencia compartida, la experiencia del descubrimiento de una literatura escrita en nuestra lengua, que en esos años era de una gran novedad, de una gran ambición y que poco a poco comenzaba a tener también un reconocimiento en Europa, en Estados Unidos, en otras regiones, y gracias a ello era al mismo tiempo reconocida en la propia América Latina. Fueron unos años muy exaltantes, muy estimulantes. La literatura era como un puente que unía a los latinoamericanos entre sí, y por otra parte la literatura parecía asociarse a una gran renovación en la vida política, en la realidad histórica del continente. Eran unos años en los que la utopía revolucionaria, la utopía colectivista arraigó muy profundamente en América Latina. Eran los años de la Revolución Cubana, muchos jóvenes latinoamericanos imitando la aventura del 26 de julio de Fidel Castro y sus compañeros intentaban crear guerrillas en distintos puntos de América Latina y la literatura estuvo asociada, ¿no?, por lo menos durante algunos años, muy estrechamente a este movimiento utópico de una renovación profunda de la realidad latinoamericana, en la que la literatura nos pareció a muchos durante algún tiempo uno de los instrumentos de esa transformación y de ese cambio. No duró muchos años, luego vino una gran crisis respecto a Cuba, precisamente. Muchos escritores descubrimos que Cuba no era lo que creíamos, que en realidad el modelo que seguía la Revolución Cubana no era de un socialismo en libertad, sino más bien un modelo muy autocrático, muy vertical, y eso produjo una división y polémicas muy fuertes, y el idilio que vivimos durante muchos años se deshizo, pero quedó de todas maneras en el recuerdo como una imagen exaltante y feliz de un momento de la historia, de la cultura y de la literatura latinoamericanas. Yo recuerdo esos años con mucha nostalgia y con mucho cariño. Mi obra, creo que a partir de la segunda mitad de los años 60 experimentó también un cambio grande. Creo que por la influencia de Sartre, yo era muy reticente a usar el humor en literatura. Muchas gracias. Creía que la literatura seria no podía permitirse la sonrisa, la carcajada, que tenía que ser escrita en serio. Sartre, como seguramente saben quienes lo han leído, era un hombre extraordinariamente inteligente, pero a la hora de escribir totalmente invulnerable al humor. En la inmensa obra de Sartre, inmensa porque son decenas de libros, no hay, no digo una carcajada, no hay siquiera una sonrisa. Entonces, los lectores de Sartre llegamos a creer esa tontería, ese disparate, de que la buena literatura no puede ser risueña. Yo creo que
la seriedad con la que están escritos todos mis libros, hasta Conversación en la Catedral, se deben también a esa idea de Sartre. Pero un día me ocurrió una cosa interesante, me encontré con una historia que yo quería contar y traté de contarla en serio y fue imposible. Descubrí que esa historia contada en serio no era una historia creíble, que esa historia resultaba absolutamente artificial y falsa, inauténtica, que esa historia, para ser persuasiva, para llegar a convencer al lector, necesitaba de la risa, de la sonrisa e incluso de la carcajada. Esa historia era muy simple. Yo había descubierto, viajando por la selva en el Perú, que el ejército había creado un sistema de visitadoras. Las visitadoras pues eran unas niñas que el ejército llevaba a los cuarteles de las regiones de frontera, cuarteles generalmente aislados, para, ¿cómo podríamos decirlo, evitando la vulgaridad? Para aplacar un poco las ansias de los defensores de la patria. Bueno, pues entonces había creado este servicio de visitadoras, lo que provocaba un gran resentimiento y muchos celos de los vecinos de los pueblos que veían pasar a las visitadoras hacia los cuarteles y las veían salir y partir sin poder usufructuar ellos mismos de ese servicio. Lo que me intrigó de esta historia es imaginar al oficial. Yo había estado en un colegio militar 2 años, conocía más o menos cómo funcionaba el sistema militar, y a mí me despertaba una curiosidad extraordinaria pensar en el oficial al que el ejército le había encargado organizar este servicio de visitadoras. ¿Cómo sería? Seguramente habían buscado un oficial de intendencia, ¿no? Porque un artillero, un infante, pues no parecía la persona más adecuada para... Quizá un oficial de intendencia podía de alguna manera acercarse a la problemática, ¿no?, que había que resolver. Seguramente habrían buscado a un oficial de una probidad y una integridad moral estrictísima, y los problemas que habría tenido que enfrentar en su vida diaria este oficial a la hora de montar el servicio. Bueno, puesto a pensar y a fantasear en torno a esto, me encontré con esta historia, y es una historia que, como digo, empecé a escribir en serio y me di cuenta que era imposible, y así, un poco tarde, descubrí la importancia del humor en literatura. Y escribí una novela que se llama Pantaleón y las visitadoras, que está también traducida al chino, y que es una novela risueña, es una novela de humor, es una novela de humor grueso, humor de brocha gorda, a la que podemos llamar una farsa. Fue para mí una experiencia novedosa como escritor, nunca había hecho humor hasta entonces, y fue como descubrir un juguete nuevo. Y desde entonces creo que el humor siempre ha estado presente en lo que he escrito, pero fue fundamentalmente a partir de la experiencia de Pantaleón y las visitadoras que, diríamos, mi visión de la literatura se enriqueció incorporándole esa veta riquísima que es la veta risueña. Inmediatamente después de Pantaleón y las visitadoras, escribí otra novela que se llama La tía Julia y el escribidor, que es una novela en la que el humor también juega un papel importante, pero allí, además del humor, aparece la literatura como un tema central, la fantasía, diríamos, la imaginación. Y es una historia que está basada, como casi todo lo que he escrito, en una experiencia personal. Yo, cuando era estudiante universitario, trabajé como periodista en una radio en Lima, y una radio que era contigua a otra radio que era muy popular en el Perú por los radioteatros que difundía, o sea, las novelas serializadas en la radio. Y allí yo descubrí, fue el primer escritor profesional que yo conocí, a un escritor boliviano al que la radio había contratado para que escribiera los radioteatros de esa emisora.
Los radioteatros pues eran unas historias generalmente truculentas, de un sentimentalismo exagerado, que explotaban, diríamos, todas las pasiones posibles en el ser humano, y generalmente entre ellas sobre todo la truculencia, el exceso sentimental. A mí me divertía mucho escapar de la radio donde trabajaba y meterme en la radio vecina para ver a los actores grabando las distintas seriales, y sobre todo me fascinaba conversar con el autor de estas novelas radiales, porque era un personaje excéntrico y original. Más que un escritor, era una industria radioteatral. Era el autor de todas las radios, de todas las telenovelas, de todas las radionovelas que se pasaban por la emisora, y además en todas ellas él trabajaba como actor y las dirigía. Era un hombre que realmente producía con una facilidad extraordinaria estas historias truculentas. Y a él le ocurrió una cosa terrible, y es que un día comenzaron a confundírsele las historias en la cabeza. Y la radio lo descubrió por llamadas de oyentes que llamaban por teléfono para señalar incongruencias en las radionovelas. Decían, por ejemplo, oiga, este personaje, doña Mercedes Alvear, heroína de la radionovela de las 12 del día, ha aparecido en la radionovela de las 2 de la tarde. ¿Cómo es posible que saltara de ese modo de una historia a otra historia? Y lo que ocurría es que el exceso de trabajo seguramente y el mantener, digamos, a su imaginación en ese ritmo exagerado, al autor de radioteatros habían comenzado a confundírsele los argumentos. Y entonces pasó un periodo muy truculento, que parecía una de sus propias radionovelas, en las que las historias de esta radio se llenaron de catástrofes. Había incendios, había naufragios, había muertes colectivas, y era que estaba tratando de empezar desde cero para poner un poco de orden en esa confusión mental selvática en la que vivía. Finalmente tuvo que dejar de escribir. Ya no sé qué fue de él, pero a mí me quedó siempre dando vueltas en la cabeza la historia de un escritor que un día es devorado por sus propios personajes que lo sumen en la confusión y le hacen perder el sentido de la frontera entre la realidad y la irrealidad. Y lo que a mí me seducía sobre todo era la idea de contar su historia a través de las historias que él contaba o escribía. Mi idea era que esas historias se fueran poco a poco confundiendo y mezclando unas a otras para que de esta manera el lector advirtiera, diríamos, en los hechos, en la práctica, esa especie de surmenage terrible que vivía el autor de los radioteatros. Comencé a escribir esta novela de esta manera, fingiendo las historias del autor de radioteatros que experimenta esta crisis mental, pero en un momento dado me asusté porque tuve la sensación de que todo eso iba a parecer un juego intelectual desasido de realidad. Y yo tengo un prurito realista. Hay escritores que cuando escriben les gusta fingir la irrealidad. Escritores de historias fantásticas, de cuentos de imaginación, que eluden, diríamos, la realidad objetiva.
Y hay otros escritores, entre los que me cuento yo, que tenemos esa necesidad de que nuestras historias finjan la realidad. En ambos casos, pues, se trata de realidades inventadas, pero a algunos nos gusta fingir la realidad objetiva y a otros más bien una realidad puramente subjetiva. Y yo tuve la sensación, escribiendo esta novela, a partir de las historias truculentas del autor de radioteatros, que me iba a apartar de la realidad y que iba a escribir algo que iba a parecer una pura fantasía, un juego de la imaginación. Y entonces se me ocurrió, para que esa historia tuviera como un ancla en el mundo real, introducir entre las historias radioteatrales un testimonio personal, una historia real, una historia vivida. Y esa historia fue la historia de mi primer matrimonio. Yo me casé la primera vez cuando era muy joven y mi matrimonio tuvo unas características bastante truculentas, casi las de un radioteatro de este personaje sobre el que estaba escribiendo. Entonces dije, pues yo voy a introducir esta historia real, objetiva, dentro de estas historias irreales, para que cumpla la función de un ancla realista que mantenga por lo menos un pie de la historia en el mundo real. Fue para mí una experiencia muy interesante porque me llevó a descubrir algo que hasta entonces yo no había comprendido, que el género novelesco no es un género para contar verdades, sino para contar mentiras. Que las historias que uno introduce dentro de un mundo novelesco, aunque sean historias vividas, se vuelven mentiras, se vuelven unas historias que de alguna manera toman sus libertades y se emancipan del condicionamiento realista. Yo quería ser absolutamente objetivo contando esta historia y me daba cuenta que no encajaba dentro del contexto y que tenía que hacer concesiones e introducir modificaciones. Y esas modificaciones poco a poco iban empujando lo que yo quería que fuera una historia realista también hacia la irrealidad. De la misma manera que las historias irreales y truculentas del personaje principal de la historia también de pronto se contaminaban de realidad. Total, al final, esta novela que se llama La tía Julia y el escribidor resultó como a medio camino de aquello que yo había pensado hacer, pero para mí fue enormemente instructivo porque me mostró los límites del realismo en literatura, cómo la literatura no puede ser nunca, jamás una expresión genuina, auténtica, objetiva de la realidad, que es una forma de irrealidad que nos puede enriquecer extraordinariamente la comprensión de la realidad, pero que no puede ser nunca una realidad trasplantada objetivamente a la literatura, como sería el caso de un documental. Fue una experiencia que creo ensanchó mucho y sutilizó mucho mi propia visión de la literatura. Nunca me había propuesto escribir un ensayo sobre mi idea de la literatura, sobre mi propia concepción de lo que es la novela, de lo que es la ficción, las relaciones entre ficción y realidad. Pero poco a poco, a través de la experiencia adquirida con todas las novelas que he ido escribiendo, hablo de novelas, pero también debería mencionar obras de teatro. El teatro siempre me apasionó, fue incluso mi primer amor. Lo primero que yo escribí más o menos en serio cuando era muy joven no fue una novela, sino una obra de teatro. Y a lo largo de toda mi vida de escritor he escrito novelas y obras de teatro y aunque son géneros distintos, creo que ambos representan la ficción y las relaciones que tienen estas dos formas de ficción con la realidad creo que son muy similares. Digo que todo esto en un momento dado me llevó también a escribir
a partir de mi propia experiencia y a partir de mi experiencia de lector de otros escritores, ensayos sobre la literatura. Y una preocupación para mí constante, diría, respecto a mi propio trabajo de escritor ha sido este. Leer un buen libro, desde luego, nos produce un gran placer, ¿no? Nos hace gozar, enriquece extraordinariamente nuestra vida porque nos incorporamos experiencias que no hubiéramos vivido jamás si no hubiera sido a través de la lectura. Así que, en ese sentido, la literatura está más que justificada. Pero aparte de esa experiencia individual que significa el goce, el placer que nos produce una buena lectura, ¿de qué manera opera la literatura en la vida? ¿Qué huellas deja en la existencia la literatura? ¿Hay algo que se pueda decir que es producto específico de la literatura? ¿O ella puede ser reemplazada por otro quehacer o actividad que tenga para los seres humanos el mismo beneficio? Yo creo que hay una serie de razones en las que la literatura presta un servicio que ninguna otra actividad o quehacer intelectual puede prestar. El primero, probablemente, en relación con el lenguaje. Yo creo que nada nos da un conocimiento y un dominio de nuestra propia lengua como la literatura, como la buena literatura, se entiende. La literatura nos permite conocer las riquísimas posibilidades que tiene nuestra lengua para poder expresar nuestro pensamiento, para poder matizarlo, para poder decir aquello que queremos decir con la precisión, la exactitud, e introduciendo en ello todos los matices que nos parecen indispensables, como la buena lectura. En esto nada puede reemplazar a la literatura. No existe un manual, no existe una experiencia práctica comparable a la infinita sabiduría respecto a nuestra propia lengua que nos dan los buenos libros. Y saber expresarse con corrección, con sutileza, con riqueza, no es algo que esté disociado de la actividad anterior a la de expresarse, que es la de pensar. Dominar un lenguaje es poder pensar con mayor riqueza, con mayor abundancia y también con una mayor posibilidad de matización y de precisión y de diferenciación. Y creo que en este campo es donde la literatura presta un servicio extraordinario a la comunicación entre los seres humanos. Nosotros, a través de la literatura, nos comunicamos mejor, no solo entre quienes hablan el mismo idioma, sino entre quienes hablan lenguas distintas y vienen de tradiciones culturales diferentes. La literatura es también un puente extraordinario para unir esas culturas diferentes y mostrar lo que hay en ellas de común, los denominadores comunes, que siempre son más ricos que las diferencias que desde luego existen entre culturas, creencias, lenguas diferentes. Leer a Dostoyevsky o a Tolstoy para un lector de lengua española es entrar al mundo de la gran complejidad, que es el mundo ruso, a una psicología de unas determinadas características, a unas creencias, a unas formas de comportamiento aparentemente muy alejadas de las nuestras y que sin embargo
no rompen esa fraternidad de la especie que la literatura siempre saca a flote. Por otra parte, creo que en una época como la nuestra, que se caracteriza por la especialización, en la que la riqueza de conocimientos ha hecho inevitable una especialización creciente en todos los campos, una especialización que va incomunicando a las personas, que va aislándolas cada vez más en un ámbito particular del conocimiento, que lo distancia, lo aleja, lo separa y en cierta forma lo incomunica de los otros. La literatura es una de esas actividades o quehaceres que está constantemente rompiendo la especialización y señalando lo que hay de común, lo que hay de compartido entre gentes muy diversas. Creo que, aunque fuera solo por esas dos razones, nosotros tenemos que ver en la literatura un ingrediente fundamental para la formación de un ciudadano. Si nosotros queremos tener ciudadanos que no estén ensimismados en una visión provinciana de la vida, una visión sin fronteras, una visión que permita llegar al otro, a los otros, a quienes son distintos, a quienes hablan otras lenguas, a quienes tienen otros dioses, a quienes tienen costumbres y tradiciones diferentes. Necesitamos leer los buenos libros, y los buenos libros son los buenos libros literarios, y esos buenos libros literarios tienden puentes y establecen cercanías a pesar de las distancias culturales o ideológicas o religiosas entre los seres humanos. Y esa creo que es una función importantísima en un mundo que está cada vez más aislado por culpa de la especialización, de la inevitable especialización. Pero creo que hay todavía un elemento más fundamental para considerar que la literatura es una necesidad primordial en la educación de nuestro tiempo, y es el espíritu crítico. No es una casualidad que a lo largo de la historia todos los regímenes que han pretendido controlar enteramente la vida de un individuo desde la cuna hasta la tumba hayan desconfiado de la literatura y hayan establecido sistemas para censurarla y controlarla. Regímenes abismalmente diferentes, pero que tienen esta vocación totalizadora, totalizante, han desconfiado de la literatura y visto en ella un cierto peligro para sus objetivos. Y no se equivocaban, tenían razón. La literatura introduce un elemento de desconformidad y de crítica frente a lo existente. Hay que ver esto solamente en una dimensión política, aunque también en ella, desde luego, sino en una dimensión más vasta. Nosotros no podemos leer los grandes libros de la literatura sin regresar de ellos a nuestra vida cotidiana y no pensar qué pobre es el mundo, qué escasa es la realidad en la que vivimos comparadas con esas realidades maravillosas que podemos crear a través de la fantasía y las palabras. Esas obras literarias que de alguna manera nos arrebatan, nos transportan, nos sacan de nuestro pequeño mundito y nos hacen vivir los grandes mundos de la generosidad, de la aventura, de la pasión, como nos lo hacen vivir las grandes novelas. Creo que ese malestar, desasosiego frente al mundo real que produce en nosotros la literatura es ese espíritu crítico que está siempre detrás de la voluntad de cambio, de transformación y de mejora que ha hecho progresar a la humanidad, que la ha ido sacando de las cavernas y la ha ido haciendo desarrollarse, transformarse y mejorar
hasta llegar a este mundo prodigioso que es el mundo de nuestro tiempo, donde ya los milagros no parecen milagros, sino realidades posibles y al alcance de la mano. A nosotros, quiero decir a las gentes de nuestra época, nos ha tocado ver hechos que parecían inconcebibles, imposibles, llegar a las estrellas, dominar enteramente la materia, realizaciones tecnológicas que parecen salidas de una literatura fantástica. Y al mismo tiempo hemos vivido, como si no hubiera cambiado la historia, catástrofes terribles, guerras espantosas, genocidios, tragedias perfectamente evitables, pero productos del fanatismo, de la intolerancia, de tal manera que tenemos frente a nosotros un mundo complejo, dividido, que por una parte progresa de una manera vertiginosa y por otra parte sigue aferrado todavía a ciertas tradiciones que han causado inmenso sufrimiento y dolor. Pues en ese mundo leer los buenos libros no es perder el tiempo y no es solamente dedicar unas horas al gozo egoísta, individual, es armarse de una sensibilidad, de un espíritu crítico y de una imaginación que puede contribuye de hecho de una manera muy efectiva a contrarrestar todo lo que hay de dañino y de violento en el mundo en que vivimos. Por eso creo que se equivocan quienes piensan que en los planes de educación la literatura es una disciplina prescindible, una disciplina meramente optativa. Yo creo que si queremos crear sociedades modernas, democráticas, justas, libres, es absolutamente fundamental que tengamos ciudadanos capaces de leer y aprovechar las buenas lecturas, porque ese tipo de ciudadanos son los que pueden garantizarnos un porvenir mejor. Veo que me he excedido del tiempo que me correspondía, entusiasmado por el tema de la literatura, que siempre me entusiasma como cuando aprendí a leer. Les agradezco mucho la atención y nuevamente agradezco a los organizadores por esa hospitalidad generosa que me han brindado. Muchas gracias.